ver, amigo mío. vamos a avanzar. Y este tema, maestro, me golpeaste porque el proyecto, el experimento Filadelfia o proyecto Arcoíris, como encontré por ahí que se llama, es aterrador realmente. Fíjate que es aterrador, porque esto parece literalmente, como decíamos por acá, sacado de una novela de ciencia ficción. De hecho, algunos afirman que no es más que eso. Alguien quiso correr la voz y trató de plantear como verdad algo que simplemente nació de la fantasía de alguien con ganas de convertirse en escritor espontáneo. Pero hay muertos implicados, muertos reales, personas con cargos importantes que quisieron investigar esto más a fondo. Aquí es donde comienza la rareza, porque hubo una real investigación de parte de la Marina de Estados Unidos para entender qué ocurrió acá. Podemos, entre suma y resta, entender de que algo al menos hubo. ¿Qué tanto? Esto fue en el año 1943, un poquito antes de 2 años del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estaba tratando de desarrollar todo tipo de armamentos para, obviamente, contrarrestar la fuerza y la tecnología primordial de los nazis, que se habían dominado casi toda Europa. Y Japón. Y Japón, por cierto, como aliado. Ellos, ¿qué es lo que deciden? En crear el manto de protección perfecto, creando un estado de invisibilidad en los barcos. Al principio dijeron, con un sistema electromagnético podemos hacer que no aparezcan en los radares y atacar de sorpresa. Tal vez por la obsesión de lo que pasó en Pearl Harbor 2 años antes. Claro, no dudar que fue por eso. De repente otro dijo, pero vamos más allá. Que sea invisible ante el radar y ante los ojos de las personas. Que desaparezcan y que de repente entre un barco con cañonazo y todo. Y casi lo lograron, dicen algunos. ¿Pero eso como algo real o como un acto de magia? Como algo real, supuestamente. Un truco. En la primera prueba, completamente fallida, con consecuencias catastróficas, es lo que hoy día se conoce como el experimento Filadelfia. Atención, la ficha de esto dice de la siguiente manera. En el año 1943, la Marina norteamericana bombardeó al barco USS Eldridge, así se llamaba, con energía electromagnética. Vale decir, tenía dispositivos en el interior del mismo barco que bombardeaba con esta energía electromagnética con la intención de hacerlo invisible. El barco, y aquí es donde quedó el cagazo, no solo se hizo invisible, sino que se desvaneció a nivel molecular, dicen, o sea, se desintegró. Desapareció. Materialmente desapareció por completo. Ojo, dicen, y aquí es donde comienzan los tonos de fantasía, ¿verdad? Se teletransportó 320 kilómetros, o sea, desaparece, aparece en otro lugar, desde Norfolk, Virginia, donde nuevamente se desvanece y vuelve al punto de retorno original. Pero Santiago Linares, para que... exactamente, el problema es que no volvió igual. Volvió completo el barco, pero con algunos de sus tripulaciones insertados físicamente con los materiales del barco. Otros no volvieron, quedaron, dicen, atrapados en una dimensión intermedia, y otros volvieron absolutamente locos. Ya vamos a ir con esos detalles. Como algunos que quedan como en la masa. Sí, entera, o sea, como claro, la mosca. es como la mosca, o la película La Mosca. Muy bien, Catherine. Exactamente. Se mezcló, digamos, el barco, la materialidad del barco con la materia orgánica de algunos de sus tripulantes. Ahí vimos el barco que derechamente sí existió. Vimos la foto original del barco, el USS Eldridge. Ahora, vamos por favor a esta tremenda recreación de una serie llamada Dark Matters, que habla de cómo se llevó a cabo el experimento Filadelfia. Atención. At the height of World War II, the Navy had conducted several radical experiments in Philadelphia aboard a destroyer, the USS Eldridge. That made it simply vanish into thin air. During one trial, the ship rematerialized 200 miles away in Norfolk, Virginia, before disappearing again and reappearing once more in Philadelphia. Bueno, eso es lo que dicen que ocurrió. Oye, Salfita, y esto pasó el año 43. 43. ¿Y en esa época se podían hacer estas cosas? Bueno, qué buena pregunta, amiga mía, porque fíjate que fue en aquella época donde se llevó a cabo el máximo avance tecnológico del último tiempo. Fue cuando se inventaron los misiles, otros tipos de bombas, formas de control mental. O sea, imagínate, era el mundo en guerra contra sí mismo, todos los países contra todos. Entonces, digamos, aceleraron todo. O sea, los países invertían toda la plata para que científicos inventaran cosas nuevas para utilizarlas como armamento. Japón, Alemania, Estados Unidos, experimentos humanos. Fue algo muy terrible, fue una guerra que duró muchos años, más de ¿Este 7. experimento lo presenciaba quién? ¿Quién registró? ¿Cómo consta de que
no sé, que aparecieron en un lugar, aparecieron en otro, había gente en el mar, o lo mismo muy buena tripulante. pregunta. Este es un puerto privado de parte de la Marina de Estados Unidos. O sea, estaba cerrado, sin embargo, dicen que hubo testigos. Obviamente era un grupo seleccionado, nomás que se le permitió estar fuera del barco y verlo. Sin embargo, algunos de los que estaban dentro del barco sobrevivieron y ellos son los que empezaron a contar lo que ocurrió. Pero como era, digamos, un dique, digamos, un puerto completamente privado, no estaba cerca de casas o de personas que pudieron presenciarlo. No hay más testigos. De hecho, en estricto rigor, solo hay un testigo de los que sobrevivieron que lo contó alguien de afuera, que cuando comenzó por sus estudios, investigaciones, si es que esto fue real, si es que esto era posible de hacer, que terminó muerto y ya vamos a llegar a ¿Esto él. se ha seguido haciendo? O sea, ¿se puede Qué hacer? buena pregunta. Pero Si es después que de esto es eso- real, si esto Porque se ocurrió, podría llegar a viajar en el tiempo con un porque en algo. el fondo fue casi... Yo la verdad fue que no lo creo nada, Es que eso Para fue lo mí que es hicieron. inverso esto. Bueno, es que está muy bien porque la verdad es que parece que es algo que desafía toda la posibilidad. Porque solo décadas después intentaron llevar un hombre a la luna, pero lograr desmaterializar a alguien, un barco con todos sus marinos, y luego volverlo, siendo que esa no era su intención. ¿Cómo pudo pasar Resultó de verdad? casualidad, sí, porque ellos querían solamente tener un manto de invisibilidad. Sin embargo, físicos de ahora explican, si en caso de que ellos hayan logrado semejante cosa, ¿cómo podrían haberlo hecho? Y él dice, sí, se podría bajo las siguientes condiciones. Lo explica un físico, atención. According to the letter's author, he secretly had, and at the height of World War II, the U.S. Navy used Einstein's ideas of bending light to make a warship invisible. How we see an object is that the light illuminates it. The laser illuminates our model ship. You can see it. You can see the green flashing off of it. However, the idea of using unified field theory is that you could then redirect this light so that it no longer passes across the object, but just goes around it. Lo que está explicando el físico en estricto rigor es que, por ejemplo, si yo pongo una taza, la veo porque en realidad yo no veo la taza, yo veo la luz que rebota en la taza. Tal cual. Porque, aunque parezca perogrullo, entiendan esto, que es casi filosófico, yo no puedo ver las cosas. Yo veo la luz que rebota en las cosas. De hecho, si se apagan todas las luces no veo nada. Yo porque veo luz nada más. ¿Qué es lo que hace esto? Es que yo dejo de ver la luz que rebota de la taza, que me permite mirarla de este lado, sino que yo veo lo que está acá. Porque comienzan a reaccionar toda la luz que está acá, la colocan delante y yo sigo viendo y pienso que no está la taza. ¿Es eso posible? Aunque esto no lo crean, hoy día ya es posible. Existen mantos de invisibilidad Por ejemplo, y que se han demostrado, en ferias tecnológicas. Un tipo se puso un traje y tú veías a través de él sin ningún problema. salpita y- Eso ya existe. Entonces, antes quizás lo desarrollaron de otra manera, pero eso ya es posible. Pero y el hecho de que viajar a otro lugar a 320 Eso kilómetros... fue de para cazuela. teletransportar. Eso es mucho más complicado. Porque ¿Y eso sabe? ya no es un efecto visual. No, eso exactamente. Eso es teletransportarse. Eso es desaparecer para aparecer en otro lado. Y aquí viene la otra parte donde los físicos opinan sobre este caso. Dicen que Einstein, y esto es cierto, está trabajando en algo, y esto lo trata de explicar lo más sencillo posible, en la teoría de los campos unificados. Nosotros, en la materia, es lo que vivimos todos los días, que cuando vamos a dormir en la noche y al otro día pensamos que vamos a tener nuestros mismos 5 dedos en las manos, que los ojos van a estar en el mismo lugar de la cara. Es así. Esa es la física externa, que está sometida al tiempo y al espacio. Pero nosotros estamos hechos de partículas atómicas, todos estamos hechos de átomos. Y en ese mundo ínfimo, íntimo y tremendamente pequeño, lo que sucede ahí es magia. Algunas cosas aparecen, desaparecen, se convierten en 2 copias de sí mismas. Está sucediendo a cada rato. Lo fantástico que sucede en el mundo de lo invisible logra manifestar esto que para nosotros es constante y estable. Einstein quiso unificar estos 2 mundos que uno construye al otro, que parecen que las leyes de un lado no tienen nada que ver en el otro. Haciendo eso, se pudo quizás lograr una teletransportación involuntaria. Atención. A unified field theory combines the equations that govern the interaction of matter with itself and with light, and with both of those with gravity. The idea is, if we can come up with this elegant set of equations that explains the way the universe works, perhaps we can do something with those. Bend light, change the nature of space-time, teleport, render things invisible. Einstein himself said he was working on this theory, but he had never cracked it. Ellos, a ver, quiero que me entiendan algo a esta altura del partido.
lo que los físicos le preguntaron si cómo se podría lograr una teletransportación, crear este grado de invisibilidad, y ellos explican cómo. Pero hasta lo que nosotros sabemos, la tecnología no lo permite. Y en el caso, si hemos de creer en el experimento de Filadelfia, sucedió por casualidad. Y como dice la Maca, en ese tiempo aún menos. Aún menos. O quizás por la inmoralidad, o más bien dicho, por la destrucción de los límites morales, quizás sí se lograron hacer cosas que hoy día nos parecen fantásticas, pero que en aquel entonces se traspasaron, se transgredieron una cantidad de normas que hoy día se cumplen. Fue un top secret. Y ustedes me preguntaron, bueno, se transportó un barco, desapareció, apareció en otro lado, vuelve a reaparecer. Y algunos dicen, bueno, ¿y los marinos? ¿Qué pasó con ellos? Claro. Hubo tres cosas con los marinos. Unos no aparecieron más, desaparecieron. El barco apareció en otro lado, vuelve el barco, pero no con todos los marinos. Otros quedaron unidos, soldados a las piezas del barco. Y los otros, producto del campo electromagnético, sí, pero sufriendo y viviendo, digamos, viviendo pocos segundos. Y otros, por toda la afección, digamos, del sistema neuronal con el que trabaja el cerebro, electromagnético, químico-eléctrico, perdón, electroquímico, terminaron volviéndose locos. Maestra. Esto es lo mismo que dicen siempre la gente que Sí. cuenta historias que pasan con el Triángulo de las Bermudas, que se pierden los barcos, los Mira, aviones. fíjate que no lo desecharía. Se supone que aquellos que piensan que son campos magnéticos que pueden alterar la realidad, pueden abrir un portal que lo que pasa por ahí desaparece, lo desintegran y lo tiran hacia otro lado. Volviendo a lo mismo, ¿cuáles fueron los efectos, según los que dicen ser testigos del fallido y desastroso, pero no menos asombroso experimento de Filadelfia? Esto fue lo que ocurrió. The brain actually runs on electricity. Electrical signals carry communication between neurons in the brain, and so electromagnetic fields can very well mess up the brain in a variety of ways. For example, there's something called the God helmet that uses electromagnetic waves to produce hallucinations. Dos cosas, insisto. Unos no volvieron. Otros quedaron fusionados con las piezas del barco, que también parece muy fantástico. Y los otros, obviamente, quedaron completamente desorientados, locos, por este golpe electromagnético que les cayó en el cerebro. Pero ellos Algo daban- prácticamente así. Pero ellos realmente daban su testimonio. O sea, Mira, si bien estaban como trastocados, ellos daban este testimonio que puede ser real o puede ser Ese es el punto clave, falso. Catherine. Supongamos dos cosas. Supongamos que el experimento se llevó a cabo y quitémosle los componentes que hoy día nos parecen fantásticos. Que el barco no desapareció, ni se desintegró y apareció en otro lado, pero que sí intentaron hacer esto y que dejó locos a los marinos porque el campo electromagnético alteró a tal nivel su grado de conciencia o como su cerebro que lo crearon. Pero es que aquí viene lo curioso. Uno de los supuestos sobrevivientes del experimento le manda a un astrónomo todo lo ocurrido y él comienza a investigar, comienza a publicar cosas de esto, la Marina lo investiga y cuando él decide publicar sus conclusiones, muere. Dicen que se suicida. Y eso es lo que le da un valor de que si esto realmente ocurrió o si descubrió algo que otros no querían ver. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Quién era ese científico? Lo muestro sin falta, la vuelta a esta vuelta comercial. Pues ya, antes de irnos a comerciales, Juan Andrés Alpate, esta hora de la noche, nos dice toda la verdad sobre el experimento Filadelfia. Juan Andrés. Hasta ahora hemos entendido lo siguiente. En el año 1943, según dicen, un barco que se llevó a experimento con toda una tripulación dentro, de convertirlo en un barco invisible para que el radar no lo captara, tampoco la vista humana. El experimento, dicen, se fue de las manos, terminó desapareciendo, teletransportándose en un lugar, regresa con desastres biológicos para todos sus tripulantes. ¿Qué es verdad, que es mentira? Al parecer, dos cosas. El barco sí existe. El experimento no lo sabemos. Quizás sí lo hicieron y la gente, producto de esta descarga electromagnética, volvió a todos insanos mentalmente hablando y es por eso que esto se ha escondido. Sin embargo, ¿dónde vuelve el componente fantástico a recobrar vida? En lo siguiente. Dice el señor Jessup, que era un astrónomo muy respetado de la época, que le manda un documento a uno de los marinos supervivientes de este experimento. Y él le dice, por favor, averigüe, esto fue lo que nos hicieron, se basaron en tales teorías, exactamente. Ahí estamos viendo a Maurice Jessup, astrónomo, que tomó esto en el año 55. Él comienza a investigar, llega a conclusiones, y él cuando las va a publicar se suicida, siendo que ya incluso antes la Marina, el Departamento de Investigación, así como la PDI de los marinos norteamericanos, lo mandó a preguntarle que quién le había mandado la carta, por qué, y él le dice, no, es que a mí me parece interesante, más allá de que si esto se sepa o no, creo que aquí han dado con algo maravilloso, que es el poder de la teletransportación. Interesante investigarlo, saber de qué se trata. El caso es que este hombre, que tenía una vida plena,
Y que aquí viene la segunda teoría que ya la voy a declarar respecto al caso Filadelfia. Este hombre termina suicidándose para la gran mayoría inexplicablemente. ¿Y desaparecieron los archivos? Y, Antes de y por publicar. supuesto, la Desapareció publicación de todo él, nadie sabe dónde está. Así lo relata el siguiente recreación y documental respecto al caso Filadelfia. Atención. Veamos. Jessup arranges to meet a fellow scientist, oceanographer Dr. Manson Valentine, to share what he says is a significant discovery in the Philadelphia story. But he never shows up. Later that day, Morris Jessup is found dead. An apparent suicide. Many people think it would be unlikely that Jessup would take his own life before such an important meeting. Supposedly a passing doctor named Reed declared him dead, but researchers since then have not been able to find a Dr. Reed in the area. Acá hay tres misterios. Bueno, muere y dice, ¿qué fue suicidio? Porque obviamente está en el auto con la cañería adentro. ¿Y quién dijo? El doctor Y de repente dicen, ya, bueno, ¿y quién hizo la defunción de que murió? El doctor Reed, ya. ¿Dónde está el Pasaron Dr. los Reed? años y dijeron, oiga, doctor Reed, vamos a buscarlo para ver quién realmente... No, no existe. No hay nadie como doctor Reed que fue el que firmó Era un y este verso hombre se total. le dio sepultura absolutamente. ¿En serio? Hay otra teoría. Este gallo, que era astrónomo, un científico, digamos, de tomo y lomo, serio. dicen que también le gustaba la ciencia ficción y algunos dicen que él inventó toda esta historia para publicarlo como una novela de fantasía. Lo que no calza acá, que morir por aquello, sin siquiera disfrutarlo, y cuando efectivamente sí se comunicó con un colega para entregarle los resultados de su estudio y que no pudo llegar y que terminó suicidándose, finalmente aquí hay algo que no me cuadra. ¿Pasó el experimento a Filadelfia? Todo parece indicar que sí. ¿Qué cosas sucedieron ahí realmente? Es lo que probablemente nunca vamos a poder llegar a saber, mucho menos entender. Ahí estaba el experimento.